Bueno, os presento a Alba. Alba es una chica de 32 años, es médica especialista en nefrología y además tiene fibrosis quística. Hasta hace poco tiempo os habría dicho, hola, esta es Alba, una chica de 32 años con fibrosis quística. Pero yo creo, buenos días Alba. Hola, buenas. Yo creo que tú eres una persona que llevas la fibrosis quística de una manera que la has normalizado bastante en tu vida. ¿Es Sí, correcto? Exacto. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu vida en los 3 últimos años antes de llegar a este 2020 tan especial para ti. Pues la verdad es que lo que tú dices, yo lo he intentado normalizar de manera que no me defina la fibrosis quística, sino que camina conmigo. Y en los últimos 3 años, ahora la verdad que el cambio ha sido, a raíz de un tratamiento nuevo que ahora hablaremos, ha sido increíble. En los últimos años pues yo notaba deterioro progresivo, sobre todo con falta de aire, lo forzaba muchísimo. Mis compañeros incluso del trabajo me decían, tranquila Alba, descansa, porque me agotaba bastante, sobre todo las guardias, el trabajo del día a día, ya no solo en el trabajo sino fuera, a nivel personal, de ver pues, que ya no puedo hacer los viajes que me encantan hacer, que tengo que bajar el ritmo, porque he sido un poco cabra loca en ese sentido, de querer abarcar mucho a la vez que tengo mi enfermedad, pero no sin dejar mis cuidados, hacía mi fisioterapia, mis tratamientos. Es verdad que alguna vez, pues sinceramente, no se puede hacer bien todos los días de tu vida, tengo que ser honesta porque no lo he hecho bien como me hubiera gustado hacerlo, sobre todo en los últimos 3 años. Pero la fisio sí que la intentaba cumplimentar diariamente, los tratamientos también, a pesar de que a lo mejor había alguna noche, algún día, con la guardia, y ahí entono yo mi mea culpa, ¿no?, de decir, ostras, si lo hubiera hecho bien al 100%, pero bueno, el 80% de las veces la verdad que lo intentaba hacer. Pero veo que me estás hablando de que el ritmo de trabajo influía Sí, mucho bastante, sí, en sí, tu, no digo tratamiento, porque es verdad que No, tú en la cumplías, calidad de... pero sí que el esfuerzo que le estabas Sí, pidiendo a sí, tu cuerpo sí. influyó mucho, ¿no? Sí, a mí me afectaba mucho el estrés y yo lo notaba, y mis compañeros también. De hecho, siempre me han cuidado un montón, me ajustaron el número de guardias, me veían a lo mejor pacientes que a lo mejor no podía ver yo. Quiero decir, en ese sentido mi servicio y mis compañeros han estado siempre ahí. La verdad que es que siempre estaré agradecida. Qué bien. Pero es verdad que yo en ese sentido digo cabra loca porque yo quería hacer lo mismo que los demás, yo no quería dejar de hacer las cosas, y cosa que cambia un poco el pensamiento, de que lo primero es cuidarse uno para poder cuidar a los demás. Esto es como lo de los aviones, si tú no te pones el oxígeno no puedes ayudar a los demás. Correcto. Entonces, la verdad que ha cambiado un montón de aquí a 3 años ahora de cómo estoy. Venga, pues ahora vamos al tema que creo que le va a interesar mucho a las personas que ven este vídeo. El 13 de febrero, después de bastantes trámites, lo diremos así, Vertex te concedía por uso compasivo el Trikafta, como se llama en Estados Unidos, o Kaftrio, que se llama en España. ¿Qué ha supuesto para ti ese cambio? Ha sido un cambio increíble. Bueno, es que yo en enero empecé con ingresos, el oxígeno, en estudio ya por Barcelona para trasplante pulmonar, y este fármaco ha sido como volver a empezar, ¿no? Lo digo un montón. Pues sí, un año de florecer, es que puedo empezar a caminar bien, a hacer ejercicio, a toser muy poco, tener apenas expectoración, y lo último de ahora es que estoy otra vez volviendo a trabajar de otra manera, no estoy viendo pacientes, en otro servicio distinto, estoy trabajando ahora en el 061, y el cambio ha sido increíble. Yo la verdad que no pensaba que este fármaco fuera a traer esta mejoría, pero ya desde los primeros días el notar que mis bronquios se vuelven a abrir, no estoy tosiendo, no estoy sacando nada de moco, que seguro que tengo ahí mis... Acumulado de antes, ¿no? Pero... Sí, porque obviamente las bronquiectasias están ahí, pero la mejoría de función pulmonar a nivel de espirometría, a nivel de saturación, de tolerancia al ejercicio, el decidir Barcelona, que de momento no preciso entrar en lista de espera de trasplante, cosa que es muy bueno porque puedo seguir viviendo de momento con mis pulmones, el trasplante siempre estará allí, cosa que es importante, pero obviamente si se puede esperar y mi calidad de vida mejora y puedo estar bien, pues que espere. Quiero decir, yo quiero luchar por mis pulmones siempre que pueda, cuando no se pueda estar allí el trasplante. Bueno, entonces la conclusión yo creo que sería que es magia, Kaftria,
el Kaftrio y el Trikafta es sí. una solución que puede ser muy buena, que esperemos que se apruebe muy pronto en España, sí, porque y no que se apruebe, sino que además lo financien, que ya hemos tenido la experiencia de 3 años y medio de lucha con el Sinkevi y el Orkambi, y hay que presionar para que las autoridades lo pongan en marcha ya. Alba, última pregunta, mira, tú has entrado en un programa piloto de la Fundación Respiralia, con una nueva técnica que no vamos a desvelar hoy, pero ¿qué has notado tú con esta nueva técnica? Pues sobre todo bienestar emocional. Me ha ayudado muchísimo a relativizar las cosas, a tranquilizarme, a ver que esa relativización y esa tranquilización se expresa a nivel orgánico, en el sentido de que mejoro la saturación en ese momento, la frecuencia cardíaca, estoy más tranquila. Y sobre todo eso, esa paz mental que me ha generado y que me ayuda en la vida diaria, porque no hay que olvidar que el tema emocional repercute mucho en la enfermedad. Bueno, pues otro día vendrá Alba para contarnos un poquito más de esta nueva técnica que está incorporando la Fundación Respiralia. Y nada, recordad que en esta época de COVID no todo es COVID, es FQ. Muchas gracias. Hasta luego.